¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta nueva unidad de español con la clase de la teacher Celia, en la cual en el día de hoy vamos ya a iniciar lo que es el nuevo contenido de la nueva unidad que ya iniciamos las clases de forma virtual, dándole la gracia a Dios por todo y permitirnos estar aquí de nuevo. Pues en el día de hoy estaremos hablando sobre un tema interesante que es el que vamos a iniciar esta unidad donde vamos a reflexionar, a comentar y así también tener nuevas información de nuevos contenidos que estaremos conversando en el día de hoy. Le invito a que se suscriban a mi canal y de esta manera entonces tengan y reciban las notificaciones cada vez que la teacher Celia sube su nuevo contenido con la nueva unidad de español. Es importante estar atento a estos nuevos contenidos y que se mantengan ahí para que aprendan y conozcan más sobre la clase de español con la teacher Celia. Te invito a que te suscribas, toca la campanita y así estarás recibiendo cada día las notificaciones. Pero antes, y en el día de hoy, te tengo un tema interesantísimo. Pero antes vamos a reflexionar. Tengo aquí una pequeña reflexión de Martín Lutero en la cual me gustaría que ustedes me dejen sus comentarios qué le deja para su vida, a su vida diaria, esta pequeña reflexión. Dice, según Martín Lutero, dice, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Sigue avanzando hacia adelante. Muchas veces nos detenemos porque no pasó un problemita, tengo un problema en casa, no puedo seguir, no tengo los recursos para seguir a alcanzar mi sueño y queremos detenernos ahí. Y yo te invito a que reflexione y lea muy bien esta pequeña reflexión que traímos en el día de hoy para que tú eh, acerque esta pequeña reflexión y haga entender que en nuestra vida vamos a encontrar muchos obstáculos y depende de nosotros poder vencerlo y avanzar y conseguir nuestro sueño. Me deja tus comentarios sobre esta pequeña reflexión y luego la teacher Celia estará compartiendo contigo más ideas. Pero antes y sin más preámbulos, entonces vamos a conocer cuál será el tema de la nueva unidad que tendremos en la clase de español en los nuevos contenidos con español, la teacher Celia. Vamos a ver, sin más preámbulos, vamos a... Entonces, antes de hablar del tema que tenemos para hoy, me gustaría como hacerle una red, un feedback a este mensaje o a esta transmisión de información para que comprendan y puedan interpretar qué será el tema que vamos a enlazar en el día de hoy y por qué yo tengo que hablar de la comunicación. ¿A qué me lleva a mí comprender la comunicación, los elementos de la comunicación para yo poder interpretar el tema que vamos a trabajar en la nueva unidad? Ya que en ella vamos a dialogar y conocer y recoger informaciones, datos de una persona o de una actividad o de una investigación en la cual queremos presentar y dar a conocer a través de diferentes formas o de manera directa o indirecta sobre ella. Es importante saber que hablar de comunicación no estamos hablando del proceso mediante el cual dos individuos o sujetos establecen una comunicación a fin de transmitir un mensaje o bien resolver una situación, un problema o presentar una información de investigación sobre un dato importante. Pero para que se establezca esta comunicación existen unos elementos. Estos elementos que son los que le dan pie o le dan cabeza a esta comunicación, existe lo que es el emisor. El emisor es la persona responsable de recoger todas las información y luego transmitir, enviar la información a un personaje receptor que es la persona que escucha el mensaje, pero a la vez que lo escucha, lo decodifica y recibe el mensaje. Y este mensaje llega a través de
un código, que el emisor utiliza un código para enviar el mensaje, que es un conjunto de sistemas o de signo en lo cual el receptor tiene que encargarse de descifrar. Y existen dos medios en los cuales el emisor puede enviar este mensaje, es decir, de manera simbólica. Este código lo puede ser de manera escrita o a través del lenguaje. Entonces, ¿qué hace el emisor? Envía el mensaje. El mensaje son la información o la transmisión de comunicación que utiliza el emisor para transmitir la información al receptor. Y luego que él ya envía el mensaje, a través de un código para que el receptor lo decodifique y comprenda, y luego que éste envíe todas las informaciones, comprende y decodifique todo el mensaje, lo pasa por un canal que es el medio por donde transite el mensaje, y luego que él utiliza este canal también entonces va a depender de un contexto. El contexto es la situación o la comunicación en la que se emite el mensaje, es decir, es el lugar donde se encuentra el receptor y emisor para dialogar o establecer su comunicación. Entonces, atendiendo a este diálogo, a estos mensajes, a estos elementos de la comunicación, entonces nos vamos a adiestrar, vamos a ir entonces a conectarnos con lo que es el tema de esta unidad, el cual vamos a tratar en el día de hoy. Y por eso tuve que entrarle un poquito para hacerle un feedback y recoger un poquito de esta información para adiestrarlo entonces y introducirlo a esta nueva unidad que la teacher Celia le va a introducir en la clase de español. Pero antes no olvides suscribirte al canal, tocar la campanita para que así reciban los nuevos contenidos que la teacher Celia desde hoy va a comenzar a impartir. Entonces, sin más preámbulo, vamos a conocer cuál será el tema de hoy. Entonces, el tema que tenemos para hoy es la entrevista. Ya ese tema lo hemos visto en otros grados cuando iniciamos, pero ahora lo vamos a tener un poquito más avanzado, con más ideas más acabadas, porque se le hace como un poquito de pincelada para introducirlo. Entonces, por eso fue que le introduje la comunicación para conocer lo que es una entrevista. Cuando hablamos de entrevista, no estamos, entonces vamos a conocer todos los temas que vamos a ver en este tema de la entrevista. Lo primero que vamos a conocer es su función de la entrevista, su estructura, cómo se estructura una entrevista, cuáles son los roles de los participantes o de los emisores y receptores que actúan dentro de este contexto comunicativo, el tipo de entrevista, los tipos de entrevista que vamos a ver y cómo ellas se van a clasificar según el contexto, la comunicación y la información que se transmita dentro de ella, el uso de las oraciones interrogativas, exclamativas y los pronombres interrogativos, usos de expresiones según el registro formal, uso de sustantivos abstractos, tiempo verbal y forma verbal, y uso de gesto y entonación y ritmo. Son los elementos o los contenidos que o sus temas y su tema que vamos a ver en esta nueva unidad. Pero hoy estaremos solamente desglosando qué es una entrevista, su función, su estructura, los roles que van a presentar cada uno, tipo de oraciones, tipo de entrevista y tipo de pregunta que vamos a tratar en la entrevista. Luego en la próxima clase entonces estaremos hablando de los demás temas que vamos a desarrollar en esta nueva unidad. Le invito a que te quede ahí y ya entonces vamos a conocer qué es una entrevista. Cuando hablamos de entrevista nos estamos refiriendo a una técnica de comunicación oral entre dos o más personas con el fin de obtener una información, una opinión o para conocer a personalidad de alguien. Es decir, que es un instrumento que nos permite recolectar datos sobre una investigación o sobre una persona muy identificada.
Recuerden que cuando se hacen entrevistas son a personas destacadas dentro de la sociedad o que ejercen alguna función dentro de ella y queremos recolectar datos sobre esta persona, ya sea un chinero, un cañero, un coquero, que nosotros queramos recoger esa información y son personas que aportan algo a la sociedad. De igual forma, también una entrevista es una técnica de obtención que no consiste en un diálogo entre dos personas, el instrumento y entre el entrevistador y el entrevistado. Se realizan con el fin de obtener información para, de esta forma, una persona pueda puede estar entendida sobre la temática o la materia en la cual se le está haciendo la investigación. Por otro lado, podemos decir entonces que de una manera clara y más sencilla, que la entrevista nos permite la recopilación de la información para desde un punto de vista la interrogación hasta la hasta la conversación libre. Es decir, que cuando hablamos de una entrevista de una manera clara, de una forma sencilla, podemos entenderla como el diálogo que se establece entre dos sujetos con el fin de adquirir o recolectar información sobre la misma. De esta forma, entonces, podemos decir que una entrevista cumple varias funciones dentro de un contexto dialogal. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una función dialogal, estamos hablando de un medio de transmisión de información entre dos sujetos, es decir, entre el emisor y el receptor. Y dentro de una entrevista, entonces, este emisor y este receptor lo vamos a calificar con dos nombres, que es el entrevistador y el entrevistado. Y por eso, para que una entrevista tenga una función esencial dentro de una comunicación, vamos entonces a conocer cuáles son esas funciones que le permiten a la entrevista recolectar la información. Una de su primera función es obtener información del individuo o grupo o de igual forma facilitar la recolección de información o influir sobre la voluntad o los aspectos que inducen conocer los sentimientos y las actitudes y opiniones del entrevistado cuando estamos haciendo una entrevista, que es lo que buscamos de una manera clara, sencilla, aportar de que ésta llegue y forme y transmita una información. Es decir, que estas funciones son muy importantes al momento de elaborar una entrevista y por lo tanto una entrevista debe de estar bien estructurada y dentro de esta estructura en la cual puede ocupar una entrevista es que la entrevista pueden ocuparse en diferentes formas. Pueden ser estructuradas, no estructuradas, semiestructuradas. Y de otra forma vamos a ver que son entrevistas informativas o de suceso, entrevistas de semblanza y esos son lo que vamos a ver en el día de hoy, además de que existen diferentes entrevistas. Y una estructura en la cual parte una entrevista es a partir de una estructura dialogal, donde se presenta a través del entrevistado, hace un saludo, presentación al entrevistado del tema, del motivo, del tiempo y la presentación del entrevistador. Es decir, que aquí el entrevistador es la persona, o ya sea de un canal o en otro contexto, donde se invita al entrevistado a presentar una entrevista, ya sea un artista, un político, un economista o persona interesada en resolver situaciones o problemas de la sociedad.
Y lo primero que debe de saber el presentador o entrevistador es darle el tiempo. Recuerden que todas las personas, una entrevista no debe ser extensa para que no aburra al entrevistado. 15 o 20 minutos o media hora, ya el entrevistado debe de sentirse. Entonces, además de eso, el entrevistador debe ser un poquito pícaro, jocoso, para que no aburra al entrevistado y este se sienta motivado a darle la información que busca. Y otro punto a tener en cuenta es de que nadie le gusta que invadan su privacidad. Siempre que vamos a hacer una entrevista debemos hacerla de manera impersonal, no afectando la vida del entrevistado, ya que todas las personas no quieren hablar de su vida, sino que de una forma u otra. Ahora, usted como el pez, usted le lanza el cordel, si lo mordió, entonces usted sigue inundando, hurgando sobre su vida para así sacarle la información. Pero si del momento que usted le tiró las primeras preguntas y él evade esa respuesta, entonces él te está diciendo con eso de que no quiere hablar de su vida personal, sino simplemente lo profesional o del problema que se recolectó para hacer la información. Entonces, el tiempo debe también de dárselo, el motivo de la entrevista, por qué y el tema que se va a llevar en la entrevista. Luego de eso viene el desarrollo, que ahí el diálogo que se establece entre el emisor y el receptor, es decir, el entrevistador y el entrevistado, preguntas y respuestas. El entrevistador pregunta y el entrevistado da respuesta según sus necesidades. Y luego viene lo que es el cierre, donde ya el entrevistador da la gracia al entrevistado, hace un breve resumen, hace algunas aclaraciones para que el público, o muchas veces podemos hacer una entrevista a través de diferentes medios, que a través con la pandemia podemos utilizar otra forma de entrevistar a la persona que queremos hacerle la entrevista. Y por último viene lo que es un reporte, que es cuando ya se recoge toda la información y se elabora por escrito todo lo tratado en la entrevista. Y hasta aquí vimos todas las partes o la estructura que debe de tener una entrevista. Ahora vamos a conocer cuáles son los roles que desempeñan los participantes dentro de una entrevista. Y dentro de la entrevista participan dos personas, que es el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es la persona que elabora una serie de preguntas bien estructuradas y el entrevistado es aquellas personas que reciben el mensaje, lo decodifica y lo envía decodificado al emisor a través de respuesta por medio del mensaje. Es decir, que el entrevistador o el entrevistado es la persona que recibe el mensaje, lo decodifica y luego lo envía al receptor de manera decodificada, ya que el emisor se lo envía codificada a través de un código, a través de un medio y a partir de ahí entonces él lo descifra y luego puede dar respuesta e interpretar todas las preguntas que el entrevistador le realiza al entrevistado. Y sin más, y también debemos de saber que para elaborar una entrevista debemos planificarla. Cuando no la planificamos, entonces estamos ante una vertiente de diferente entrevista. Y por eso en la entrevista existen diferentes tipos de entrevista, como son la entrevista estructurada, que es aquella entrevista ya pautada, organizada, escrita, con todas las preguntas bien elaboradas, enumerada, y recuerden que no debemos de pasar más de 10 preguntas para hacer la entrevista. Muchas veces utilizamos 5, 4, 6, pero no debe de pasar de 10 preguntas porque se hace tan extenso que aburre el entrevistado. Y aquí debemos ser muy pícaro, muy cómico, muy atrayente, muy divertido para que el entrevistado
no se aburra y no se desista de que se les pregunten. Ustedes muchas veces vemos cuando muchas personas desisten de las entrevistas y no quieren dar respuesta, y es porque muchas veces el entrevistador es un poco aburrido o no quiere introducirse o se intromete en la vida del personaje. Y es muy pronto tener en cuenta eso. Y la no estructurada es aquella entrevista donde se recoge información y se debaten diferentes temas dentro de ella sin tener una organización lineal ni organizada de la entrevista que se está tratando. Y esto lo podemos ver en los debates, en las mesas redondas, que se dan este tipo de diálogo discursivo de manera no formal y no estructurada, con una manera no organizada, porque dialogamos de diferentes temas. Y cuando ustedes ven la comunidad donde juegan dominó, personas que discuten y hablan y se interrogan. Entonces, aquí estamos ante una forma no estructurada. Existe también la que son la entrevista semiestructurada y estructurada, es decir, que abarca ambas, una bien organizada y otra no estructurada, donde se dialoga sobre, se interroga al entrevistado de todos los temas que acontecen de una forma directa y o de manera indirecta. Y es muy importante entonces conocer también lo que son la entrevista de semblanza. La entrevista de semblanza es aquella que busca mostrar al lector facetas desconocidas de un personaje de interés al público. Y podemos ver hasta en la imagen cómo una persona destacada se busca. Es cuando el entrevistador ya conoce tanto del entrevistado que hasta la forma de vestir, la forma de andar, los lugares que frecuenta, la ropa, que el color, todo lo que tiene que ver con ese personaje. Entonces son la entrevista de semblanza. Es como una bibliografía de esa persona que ya la conoce a plenitud. Está también lo que es la entrevista de personalidad, que busca profundizar en la dimensión humana del entrevistado, documentos sobre la vida, la obra o la forma de pensar del entrevistado. Cuando estamos haciendo de manera directa, estamos hablando con un entrevistado, estamos conociendo de esa persona, entonces estamos ante una entrevista de personalidad. Y existe la otra entrevista, que es la entrevista informativa o noticiosa. En esta se busca recolectar o tener información para realizar una nota periodística. Es muy común este tipo de noticia, de entrevista en los noticieros, en los periódicos que aparezca, porque ahí se recolecta información, se interrogan a las personas que tuvieron el suceso o en lo hecho, para así de una manera recolectar toda la información y transmitir la información que se recoge al medio público o a la masa pública que está esperando ser informado por el periodista. Y en eso se da lo que son la entrevista informativa o noticiosa. También aquí también está lo que es la entrevista de opinión. Cuando hablamos de opinión, estamos hablando ante un discurso oral donde se busca interpretar o dar opinión sobre un tema determinado. Y la entrevista de opinión sirven para obtener comentarios sobre noticias o temas de interés, en la cual se busca recolectar y coger información y a la vez dar tu punto de vista sobre el mismo. Eh, También dentro de una entrevista abundan diferentes tipos de preguntas. Preguntas directas y preguntas indirectas. Dentro de las preguntas que más común se utilizan dentro de una entrevista están las preguntas cerradas, abiertas y preguntas hipotéticas y preguntas de sondeo. Dentro de las preguntas cerradas tenemos todo aquel tipo de preguntas en la cual se interroga al entrevistado, donde éste da respuesta corta, un sí o un no. Y es muy común cuando yo no quiero hablar y se me hace una pregunta cerrada, donde yo simplemente digo sí o no, o cierto, o es decir, respuesta corta sobre la misma. Y la pregunta es abierta en la que el entrevistado
tiene una gama, se abre como una gama de respuesta para darle respuesta a toda la información de los conocimientos que tenemos sobre el tema y podemos abundar y ofrecer argumentos e ideas y nuestro punto de vista sobre ese tema a tratar en la entrevista. De igual forma, también tenemos lo que son las entrevistas hipotéticas, que son situaciones donde se existe una duda. Y recuerden que cuando hablamos de hipotética estamos hablando de hipótesis, algo que es cierto o que es real, donde yo sugiero una idea, pero que esa idea yo no estoy segura si es real o si es imaginaria. Y por eso la entrevista es imaginaria, hipotéticas, son más de duda y de verdad. No sé lo que va a salir en el momento. Y la entrevista de sondeo, que son las que se profundizan más sobre el tema, donde se indaga, se investigan y son tan comunes en lo que son las entrevistas que se hacen, la recolección de datos, cuando estamos haciendo un informe de investigación, que vamos a un lugar o a un contexto determinado para recolectar todas las informaciones y allí elaboramos preguntas para hacerle al público o a las personas que se encuentran en el lugar para recolectar todas las informaciones. También tenemos el tipo de oraciones que siempre vamos a utilizar. No olviden que en la entrevista intervienen dos tipos de oraciones y que son muy comunes, que son las interrogativas y la exclamativa. Cuando hablamos de oraciones interrogativas, no estamos hablando de un tipo de enunciado que pueden ser directas e indirectas, porque las preguntas interrogativas son las que buscan recolectar o interrogar al hablante, es decir, al entrevistado sobre un tema determinado y allí de esa manera se puede ser directas o indirectas. Cuando hablo de directa es cuando se establece un diálogo entre el emisor y el receptor. Indirecta es cuando el autor interroga de una manera subjetiva a través del pensamiento, se interroga a sí mismo queriendo dar a conocer sobre el pensar del entrevistado o de una persona que intervienen en la comunicación o en el proceso de comunicación. Y la exclamativa, que es donde se expresan los sentimientos, el deseo, tristeza, amargura, agonía, y donde se da sorpresa y se expresa deseo. Y son tan comunes en este tipo de entrevista, la exclamativa y la interrogativa, porque ellas son esenciales al momento de elaborar una entrevista. Y son tan comunes tanto en el entrevistado como el entrevistador, que utilicen ese tipo de oraciones para expresar sorpresa o admiración o deseo o agonía en el momento en el cual se está transmitiendo el mensaje. También están los pronombres interrogativos, que es donde aquellos tipos de pronombres que sirven para interrogar al hablante. Y dentro de estos pronombres vamos a citar lo que son qué, cuándo, cuál, cuánto, cuáles, quién, quiénes, y estos siempre van a ir acentuados con una tilde, donde se le va a marcar una tilde y estos pronombres siempre van a iniciar con letra mayúscula. Recuerden siempre que cuando estamos ante un diálogo, ante una comunicación y estamos interrogando, estamos dialogando, se está estableciendo una comunicación y la entrevista no es más que la comunicación y el diálogo establecido entre el emisor y el receptor, es decir, entre el entrevistador y el entrevistado. Recordando que esta información se transmite por un canal, se envía un mensaje, pasa por un canal con un código y luego a partir del contexto la recibe el receptor para transmitir y decodificar el mensaje. Yo espero que esta clase le haya sido de gran interés para cada uno de ustedes y lo hayan disfrutado. Sí, me dejan sus comentarios y así estaré dándole nueva información sobre la clase de español con la teacher Celia. Muchas gracias, que Dios me la acompañe. Chao, chao.
Bye, bye.